Jesús Escobar me dice, Elon Musk está apoyando a la ultraderecha en Alemania y Reino Unido. ¿Crees que Europa será capaz de hacerle frente a la perniciosa influencia de Elon Musk? Yo creo que sí, pero tiene que decidirlo. Tiene que decidirlo y de eso, entre otras cosas, vamos a hablar el mes próximo. Pues ya tengo el compromiso con el diputado, el eurodiputado Jonás Fernández, que afortunadamente pues, es de aquí, de Asturias, y afortunadamente es del Partido Socialista, y afortunadamente lo conozco, ya estuvo una vez aquí hablando sobre cuestiones de Europa, y uno de los temas que quiero tratar ampliamente con Jonás es el tema de la resistencia de Europa ante la locura en Estados Unidos, la locura generalizada en Estados Unidos, ¿no? Y mira, para hablar de la locura generalizada, sí, vamos a empezar por aquí. Mira, el día de ayer o anteayer, bueno, estos dos últimos días, el señor Mark Zuckerberg, que trabaja de dueño o de principal accionista de Meta, que es la dueña de Facebook, Instagram, Messenger y no me acuerdo qué otra cosa, eh, hizo un pequeño discurso de 5 minutos explicando que habían creado varios sistemas para impedir la desinformación, pero esos sistemas cometían errores y como cometen errores hay que quitarlos. Y entonces anunció que se iban a deshacer de los comprobadores de verdad, o sea, de los fact-checkers, de los revisores de datos, de los confirmadores de información verídica o falsa, para cambiarlos por lo que se llaman las community notes, las notas comunitarias, que es lo que está usando X, que no lee nadie. Yo a veces participo en las community notes cuando hay una mentira flagrante, pero no las lee nadie. Entonces, cuando te sueltan unos trozos de desinformación en X, y abajo dices que hay community notes diciendo que esto no es cierto, pues nadie las abre. Y esto lo saben. ¿Cómo lo saben? Pues lo saben porque hemos tenido la experiencia de que en los medios de comunicación puedes soltar cualquier camama en el titular, que luego el cuerpo de la nota rebata, refute totalmente, que el cuerpo de la nota diga lo opuesto a lo que dice el titular, y la gente te viene a hablar del titular, y no te viene a hablar del cuerpo de la nota donde se dice que eso no es cierto. ¿Sí? Entonces ya sabemos que lo que aparece primero es lo que la gente toma como cierto. Esto es un sesgo cognitivo. Aquello que sabes primero lo tomas como cierto y cuando te lo refutan, entonces sí dudas. Porque así funciona nuestro cerebro. Desafortunadamente no funciona tan bien como debería. Entonces, ¿qué dijo él? Que pues, como podía haber errores en los fact-checkers, que mejor los deshacíamos de ellos y hacíamos eso. Porque además, según él, el fact-checking era cada vez más político y que puede parecer político, lógicamente, si quien más miente es Donald Trump, entonces pues, va a parecer que estás en contra de Donald Trump si todas las veces que mientes sales, oye, no, esto es mentira, oye, no, esto es mentira, oye, no, esto es mentira. Ah, no, lo que tú tienes que odias a Donald Trump, no, es que Donald Trump como tiene rotas relaciones diplomáticas con la verdad. Y también habló Mark Zuckerberg de censura, que cada vez hay más censura. No es censura, no es lo que ellos creen, la censura no es lo que ellos creen. Lo que dicen es que se está excluyendo intentando excluir de las redes sociales aquello que es falso, porque no es una cuestión como ellos dicen, y mencionó varias veces en su discursito, el señor Zuckerberg mencionó varias veces la libre expresión. Pues no es un asunto de libre expresión, es que no es un asunto de que no hay libertad o no debería haber libertad para mentir. No debería haber libertad para mentir. Cuando tú dices que todos los inmigrantes que entran por la frontera sur de Estados Unidos son violadores y asesinos enviados por sus propios países, sacados de las cárceles para invadir Estados Unidos, estás mintiendo. Eso no ocurre, no ha ocurrido nunca y no hay visos de que vaya a ocurrir en ningún momento, ¿no? Entonces, pero si alguien dice esto es mentira, está censurando al pobrecito de Donald Trump. No, estoy señalando que señores, vamos, dice varias mentiras por minuto cada vez que abre la boca.
De hecho, una de las formas más sencillas de saber si Donald Trump está mintiendo es ver si se está moviendo la boca. Está moviendo la boca, seguro está mintiendo de algo. Pero el problema no es esto, es que si la lucha por el fact-checking comenzó y la encabezó Estados Unidos, nos queramos o no, pues la idea es que ahora Estados Unidos inicia la lucha en contra de la verdad, en contra de los hechos. Y esto se relaciona curiosísimamente con el intento que hay en España actualmente de tener una ley que impida que mientas en los medios. Creo que no se debe mentir en los medios. Creo que el hecho, por ejemplo, hoy mismo que el señor Carlos Mazón, hoy mismo o ayer, el señor Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, dijera que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, le dijo, si necesitas ayuda, pídanla, que es la frase que inventó el PP, que no es la que dijo Pedro Sánchez, que dijo, están todos nuestros recursos a su disposición y si necesitan más ayuda solo tienen que pedirlo, que es muy distinto. Pero fue inmediatamente distorsionado por el PP, Vox y sus medios de comunicación, que en España están dominando el panorama completamente, Vox Populi, The Objective, La Gaceta, etcétera, OK Diario, La Razón, ABC, que estamos verdaderamente copados por pequeños grupos de comunicación que favorecen una visión absolutamente extremista. Y eso pues, no lo puedes decir, porque es mentira. Y el derecho a la libre expresión no es el derecho a mentir. Al contrario, la mentira cancela y conculca el derecho a la libre expresión porque porque la libre expresión no es solo el derecho a decir lo que tú quieras, sino incluye también el derecho de la gente a escuchar libremente la verdad y a no ser bombardeada con falsedades. Pero cuando España ha intentado o ha empezado a tratar de legislar en contra de la mentira en los medios, entonces de pronto sale el PP y Vox y todos los demás diciendo, no, esto es en contra de la libre expresión. Yo tengo derecho a decir que fulano de tal es un asesino, aunque nunca haya matado ni una mosca. Pero es mi libre expresión. No, mira, no, es que así no funciona. Así no funciona el concepto, pero también lo han distorsionado. Y en este momento, quienes se oponen a que en España y en Europa se tenga un control sobre las mentiras, las falsedades y la desinformación, de pronto se ven validados por lo que está haciendo gente como Mark Zuckerberg o en su momento Elon Musk en Twitter, ¿no? Twitter es verdaderamente ya un centro de mentiras de la derecha absolutamente enloquecido, empezando por el propio Elon Musk, que cuenta mentiras constantemente sin ninguna vergüenza. A él le da igual, él no tiene ninguna pudor. Lo que quiere es acumular más poder y más dinero. Le tiene sin cuidado decir la verdad. No. Cualquiera de nosotros, cualquier gente normal, cuando suelta una mentira gorda, sientes por dentro y dices, uy, qué pena, ¿no? No, yo no debía estar haciendo esto. No, esta gente no. Esta gente es profundamente psicopática en muchos sentidos. Entonces, pues, como el fact-checking no ha sido perfecto, pues lo eliminamos. Yo espero que Europa tenga capacidad de responder ante esto, porque si no, estamos fritos. Estamos absolutamente fritos. Y la influencia de Elon Musk solo se da por la vía de la desinformación. Te pongo un ejemplo. Se revivió un caso que hubo entre la década de los 80 y más o menos 2013-2014 en el Reino Unido, concretamente en una ciudad en la que ocurrieron cosas aterradoras. Hubo grupos, bandas de pakistaníes
que ligaban y no sé cómo se dice grooming en español, pero iban seduciendo, convenciendo, manipulando a chicas, sobre todo chicas de clase trabajadoras, sin familia, que vivían en centros públicos, que estaban en un altísimo riesgo ya de exclusión social, y acabaron usándolas para prostituirlas como esclavas sexuales, víctimas de todo tipo horroroso de abusos, de golpizas, o llegó a haber muertos. Y cuando empezaron las denuncias de esto a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, la ciudad, no me acuerdo el nombre de la ciudad, lo siento, se no hizo mucho caso, por total, primero que nada eran pakistaníes y no vaya a hacer que crean que somos racistas. A ver, si un sujeto de tal o cual etnia, origen o color de piel comete un delito, es un delincuente, punto. Hasta si es blanco, fíjate. Y por otro lado, pues estas chicas siempre se meten en líos y siempre son problemáticas y antisociales, entonces igual no es cierto, igual hay consentimiento y en muchos casos se afirmó que había consentimiento por parte de las chicas porque había un aparente consentimiento. Cuando un adulto manipula a un adolescente, la adolescente puede decir que está de acuerdo sin darse cuenta que está siendo manipulada. Esa es una de las razones por las cuales no son sanas las relaciones entre adultos y adolescentes, ¿ok? Y niñas, y niñas, porque habían en este caso hasta niñas de 12 años. Este fue un caso horroroso, un caso aterrador. Finalmente, a partir de 2017 hubo reacciones, actualmente hay 60 personas en la cárcel en esto. Pero el asunto ni siquiera trascendió a nivel nacional hasta 2013, 2012, en el Reino Unido. Y Keir Starmer fue fiscal general de 1990, de 2009 a 2013, por ahí. Y entonces Elon Musk ha dicho que Keir Starmer ha sido cómplice de los abusadores de niños. No, pero es que no hay ninguna forma de decir tal barbaridad si no llegó a la Fiscalía del Reino Unido la información de lo que estaba pasando, porque las propias instituciones dentro de esas ciudades, dentro de esa ciudad en concreto, y la policía en esa ciudad en concreto no le dio la importancia necesaria como para levantar una alarma que pudiera llegar a la Fiscalía General. Pero eso lo está usando Elon Musk, Donald Musk o Elon Trump como arma para decir que Nigel Farage o alguno más extremista, más a la derecha, deben asumir el gobierno del Reino Unido y que Keir Starmer, que es un cómplice de esta barbaridad, pues debe dimitir después de llevar apenas 7 meses en el poder. Ese tipo de mentiras son mentiras terribles, enormemente dañinas. Siempre que se echa mano de están abusando de nuestros niños, la gente reacciona de una manera enormemente visceral. Pensemos en el Pizzagate. Y esto los manipuladores lo saben. Cuando tú decías que los judíos secuestraban niños para usar su sangre para hacer el pan sin levadura que comen en la Pascua, el matzah, la gente pensaba lo peor, no se detenía a pensar que lo que estabas diciendo era absolutamente ridículo y que además no había niños que faltaran. Siempre que se habla del abuso contra niños, se despiertan instintos muy violentos y muy viscerales entre los seres humanos, especialmente cuando el caso es verdad, por supuesto, porque no quiere decir que todos los casos sean falsos, el caso de los judíos o el caso del pánico satánico de la década de 1990 en Estados Unidos, 1980, fueron falsos, fueron absolutamente inventados, pero en otros casos hay. Y entonces simplemente basta acusar a alguien que tiene relación con eso para poderle meter en un problema gravísimo y manipular a la gente en su contra. Y es lo que hace gente como Elon Musk, lo que está haciendo Elon Musk directamente. Y ahora ya no puedes hacerle fact-checking a esas afirmaciones en X y tampoco se las puedes. Porque además si las haces Elon Musk te puedes hasta cerrar la cuenta, le ha cerrado la cuenta a gente importante, no a Mindundis. Y ahora va a pasar eso en Facebook. Es muy grave lo que estamos viendo, porque ahí dice embate contra el fact-checking, embate contra la comprobación de los datos, de los hechos, pero en realidad es un embate contra los propios hechos.